Bienvenidos al programa Quiero Saber, donde vamos a aprender sobre hechos importantes en la historia de Venezuela, como lo es la batalla naval del lago de Maracaibo, que este año conmemora su bicentenario. Pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @ViveTVOficial. Hoy nos acompaña nuestra profesora de Ciencias Sociales, Anabel Díaz H., y que nos va a orientar en esta gran historia. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia en la independencia de Venezuela de esta batalla? Bueno, la batalla naval del lago es fundamental en primer lugar para terminar de sacar las tropas realistas del territorio de la Capitanía General de Venezuela. Y en segundo lugar porque permite el avance que ya había iniciado el libertador Simón Bolívar hacia lo que es la campaña del sur y la salida definitiva de toda la presencia realista en la zona de Sudamérica, como zona continental. Entonces, pues pareciera que una batalla naval que no tiene la importancia que debería tener una batalla territorial como lo tuvo Carabobo, sin embargo, es una batalla fundamental para lograr esa relación de la República de Colombia con el Caribe, con la salida al Atlántico, con el Pacífico, es decir, era una zona estratégica el control del lago de Maracaibo. Muy bien. ¿Y quiénes lideraron esta batalla, tanto de la parte de la Fuerza Patriótica como del Reinado de España? Sí, Venezuela ya estaba conformada conjuntamente con el virreinato de la Nueva Granada en la República de Colombia desde 1819, cuando la decreta el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Y allí el vicepresidente Santander envía, porque fíjate, como la Capitanía General estaba prácticamente liberado el territorio, solamente quedaba la provincia de Coro y la provincia de Maracaibo en manos o en reductos realistas. Estos reductos realistas comenzaron a hacer acciones de hostigamiento hacia el territorio. Asimismo, Morales, José Tomás Morales, que era el último capitán general que tuvo la Capitanía General por parte del Reino de España, se había refugiado en Cuba y él envió a Laborde y Navarro, que es el que viene a, digamos, dirigir las acciones por parte de la flota realista en esta batalla naval del lago. Por parte de Colombia, entonces Santander, que era el vicepresidente, envía a José Prudencio Padilla, un neogranadino. El almirante Padilla viene entonces a conformar todo lo que tiene que ver con las acciones en el agua, las acciones marítimas, las acciones navales de la batalla. Sin embargo, también hubo participación de generales como Montilla en el territorio de tierra firme. No solamente la batalla, no solamente la liberación de la provincia de Maracaibo tuvo como escenario el lago, no, también se dieron enfrentamientos pequeños pero importantes en el territorio, en tierra firme. Entonces podríamos decir que en ese momento nosotros no éramos Venezuela, sino que éramos parte de Colombia. Entonces sería una guerra entre Colombia y España. Sí, ya el Libertador había logrado con el armisticio del 21 en Trujillo que Morillo reconociera y que el ejército, el Reino de España, a través de su representante, que era Morillo, reconociera la creación de la República de Colombia. Ellos firmaron un armisticio con nosotros para regularizar la guerra, pero la guerra no termina. Una cosa es regularizar la guerra y otra cosa es que la guerra haya terminado. Ni siquiera terminó en Carabobo en el año 21, porque faltaban territorios tanto de la Capitanía General de la República de Venezuela, como lo eran Coro y Maracaibo, y faltaban todo el sur del virreinato de la Nueva Granada, que es la zona de Pasto, que todavía quedaba allí un reducto realista. Entonces, esa necesidad de liberar el territorio completo de lo que es la República, o lo que fue diseñado como República de Colombia, era muy importante para Bolívar. Incluso Bolívar, estando en Bomboná, logra el triunfo de Bomboná, que libera el sur de la Nueva Granada, ¿verdad? Recordemos que los pastuzos, esos habitantes de Pasto, de la zona de Pasto, eran muy conservadores y armaron guerrillas en defensa de los intereses del rey de España. Y esas guerrillas significaron digamos, una limitante para el avance territorial del ejército patriota, que tenía como propósito
al igual que el ejército que venía liderado por San Martín desde el sur, que era encontrarse en Perú. ¿Por qué? Porque Perú era el virreinato más fuerte, donde no podía seguir permaneciendo la presencia española porque no iba a garantizar que las naciones que habían logrado su independencia permanecieran independientes. Ese 24 de julio de 1823, ¿cómo inicia la batalla? Ya estamos hablando de ella, pero ¿cómo inicia? ¿Cómo surge? Sí, inicia unos meses antes, cuando José Tomás Morales en Cuba le da la orden a Laborde y Navarro de que por la vía marítima ataque al lago de Maracaibo, ataque a Cartagena. Recordemos que estamos hablando de una región geoeconómica muy importante, porque maneja puertos, incluye puertos muy importantes para la economía de lo que era ese momento las provincias de España, luego la República de Colombia. Desde la península de Paraguaná, con el puerto de Los Taques, que ahí podían, digamos, tenía la capacidad de ser un puerto de aguas profundas, ¿verdad? Todo lo que es el puerto de Maracaibo, el puerto de Río Hacha en la península de La Guajira, hasta llegar a Cartagena. Cartagena era uno de los principales puertos negreros del continente en tierra firme. Entonces, controlar eso era fundamental para ganar la guerra y para que las fuerzas realistas en el continente no siguieran recibiendo armas, municiones, provisiones de parte de las islas, como Cuba, como las otras islas que todavía estaban en manos de los españoles. ¿Cuánto tiempo dura esta batalla entonces? Sí, digamos que las acciones militares comienzan desde mayo, pero fueron repelidos por la Armada venezolana, la Armada colombiana, perdón, en ese momento, y Laborde se refugia en Curazao. Para el 16 de julio, él vuelve a entrar en aguas territoriales colombianas, entonces allí cuando Padilla lo enfrenta de manera directa, él ya viéndose derrotado, proclama o trata de que se firme una capitulación con una serie de condiciones que para ser un ejército derrotado no tenía sentido, entonces Padilla dice que no acepta esas condiciones para capitular y va por él. Lo rechaza y lo manda a batalla. Van a la batalla, digamos, ya no es los navíos y las embarcaciones de la Armada Española entrando al lago, sino que son los navíos de Colombia, conjuntamente con las flecheras de nuestros indígenas, los que salen y se organizan en una estrategia muy interesante, porque en menos de 2 horas dio un resultado fundamental, que fue la derrota, ¿verdad? Fue atacado por el flanco derecho y por el flanco izquierdo de manera simultánea. Entonces, por supuesto, se salvaron solamente 2 embarcaciones que terminaron nuevamente en Cuba. Claro, sí. Se fueron derrotados, no se fueron capitulados, no se aceptaron sus condiciones, sino que ellos se fueron realmente derrotados. Mientras ocurría esta guerra o esta batalla, ¿dónde estaba nuestro libertador? ¿Cuál era su estrategia? ¿Qué hacía? Sí, el libertador tenía una visión geoestratégica que hereda de Miranda sobre la importancia de 2 cosas. Uno, liberar a las provincias que habían sido colonias españolas, y en segundo lugar, lograr la unidad de esas provincias para hacer un polo, una gran república o una confederación de repúblicas lo suficientemente fuertes para soportar la embestida de las contradicciones y los ataques de las otras potencias, porque el Imperio Español había entrado en decadencia, pero entonces estaba ya una disputa entre las potencias como Inglaterra, las potencias como Francia, que había, digamos, avanzado con su ejército en toda Europa, había depuesto al rey de España, ¿verdad? Entonces, esa guerra entre potencias veían en nuestros territorios potenciales mercados, veían en nuestros territorios potenciales aprovisionamientos de materias primas. Entonces, Bolívar y Miranda decían, si nosotros no logramos la unidad, no vamos a poder mantener la independencia. Además, ellos veían que estas disputas entre las potencias europeas y la posibilidad de la emergencia, que ya estaba siendo una potencia emergente en los Estados Unidos, ¿verdad?, que veían que esos territorios podrían ser su área de influencia para ser otra potencia mundial, y ser área de influencia de una potencia para nosotros significaba que todos nuestros recursos, que todas nuestras capacidades iban a estar subordinadas a sus intereses. Ante esta doble, digamos, estas dobles amenazas, Bolívar
diseñó una gran república, que es la República de Colombia, que además tenía un proyecto contrahegemónico. ¿Por qué contrahegemónico? Porque hablaba de la igualdad. Y la igualdad es profundamente subversivo, aún hoy, en un mundo cada día más desigual, pero más en aquel momento donde las desigualdades eran cruzadas por la raza, ¿verdad? Por el lugar de nacimiento, por la clase social. Entonces, esas desigualdades tan profundas que sostenían esas potencias europeas, veían en un proyecto como este una amenaza real a su posibilidad de seguir existiendo, porque los pueblos iban a decir, bueno, si ellos tienen la igualdad, nosotros también queremos la igualdad, que además también la estaban peleando. Claro. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más de esta increíble historia que nos cuenta nuestra profesora sobre la batalla naval del lago de Maracaibo. Estamos de vuelta con nuestro programa Quiero Saber, dedicado a la batalla naval del lago de Maracaibo, un importante hecho histórico en la historia de Venezuela. Seguimos en compañía de nuestra profesora de Ciencias Sociales, Anabel Díaz H., quien nos seguía contando sobre esta increíble historia. Cuéntenos entonces, ¿por qué esta historia no la conocemos tan bien como podríamos decirlo de la batalla de Carabobo? Sí, digamos que la historiografía oficial, los historiadores más tradicionales que han trabajado la enseñanza de la historia en el país, la han trabajado bajo una visión centralista del poder, donde las cosas importantes, bueno, suceden en Caracas, están protagonizadas por hombres blancos, además podemos verlo en la foto del 5 de julio, ¿verdad? Sí. La foto decimos, la pintura del 5 de julio, y pues pareciera que las provincias jugaron un papel secundario, sino que solamente lo que pasa en el centro del país es lo importante. Una gran centralización a Caracas. Incluso de la historia. Okay. Y eso es mentira, pues digamos, esta batalla fue fundamental para la independencia de Venezuela, para la independencia de Colombia, para la campaña del sur que logra la independencia de Ecuador, ¿verdad? Y Perú, incluso la fundación de Bolivia. Si nosotros no logramos controlar el puerto de Maracaibo, otra fuera la historia, porque por allí entraban todas las armas, por allí entraban todas las provisiones del ejército realista. Bueno, que lo logremos controlar, que lo pongamos al servicio de las fuerzas patriotas es fundamental, patrióticas es fundamental, pero además eso que decíamos de la historiografía tradicional, que no nombra a la mujer tuvo un papel fundamental en la guerra de independencia. Es hora de que el pueblo venezolano, nosotros en ese proceso que tenemos de descolonización de la historia, entendamos que no es posible ganar la guerra sin el 50% de la población. Claro. Si las mujeres no se deciden a ir a la guerra, no mandan a sus hijos, no colaboran, no hacen acciones incluso de combatir en batalla, si las mujeres no sirven de correo, no hacen actividades de inteligencia y contrainteligencia, nosotros no hubiésemos tenido la independencia. Hablaba sobre el rol fundamental de la mujer en la batalla en la independencia de Venezuela. Pero entonces, ¿cuál fue realmente el papel fundamental de la mujer en la batalla naval del lago de Maracaibo? Sí, digamos, primero todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, donde no hay una separación de sexo si son los hombres o las mujeres los que van a la guerra, van todos, okay, ¿no? Porque para ellos es un problema de supervivencia. En el segundo lugar, las criollas dentro de lo que es la provincia de Maracaibo prestaron servicios de inteligencia, contrainteligencia, corretaje, conspiración a favor del ejército patriota. De hecho, no olvidemos que quien logra romper el armisticio es Josefa Camejo siguiendo instrucciones de Rafael Urdaneta y logra que la provincia, todo lo que era el mando militar venezolano, pero digamos, al servicio de España, del Reino de España, se pusiera al servicio de la causa patriota. Eso lo logra ella con acciones de conspiración, de convencimiento de esos mandos militares en el caso de la provincia de Maracaibo. Pero además,
resaltan para la batalla naval del Lago y para todo lo que es la independencia de la provincia, Ana María Campos, ¿verdad?, que era una joven que también era conspiradora, participaba en las acciones proindependentistas y que en una dicen, porque no tenemos mayores pruebas de eso, pero digamos la memoria colectiva del pueblo maracaibero lo resalta, que en unas reuniones de conspiración ella dijo, bueno, Morales, que fue el último capitán general de la Capitanía General de Venezuela, o capitula o monda, y monda quiere decir muere. Ella estaba clara que, bueno, firmamos un armisticio de paz, pero la guerra de independencia es una guerra a muerte. Eso le costó, como Morales se enteró de que esto había pasado, le costó a ella que la mandaran a detener, que la azotaran públicamente, la pasearon por toda la ciudad, montada en un burro, semidesnuda, azotándola. No lograron que ella se retractara de sus palabras, sino que en todo momento ratificó su necesidad y su voluntad de independencia, hasta que, bueno, le causaron la muerte. Digamos, está el caso de Domitila Flores también, que rechazó a un soldado español, dice digamos, la tradición oral del pueblo maravino, que ella rechazó a un soldado español, igualmente fue sometida a los mismos maltratos hasta que le ocasionaron la muerte. Es decir, ellas son dos ejemplos, pero para que dos mujeres resalten de esta manera, ¿cuántas estaban realmente participando? Claro, terribles consecuencias de la batalla, sinceramente. Sí. ¿Usted considera entonces cuáles fueron los que destacaron como heroínas y héroes en esta batalla? Claro, sin lugar a dudas, el neogranadino José Prudencio Padilla, por su capacidad de dirección de la flota, por su estrategia, por el despliegue de la valentía que tuvo al enfrentar. Cuando él venía de Cartagena fue repelido por fuego enemigo, perdió una de sus embarcaciones, sin embargo no se retiró de la batalla. Resistió. Exacto. ¿Cuál cree que fue el momento decisivo en esta batalla naval? Yo diría que el momento decisivo fue cuando Laborde, viéndose derrotado, aún con la soberbia europea, pretende establecer condiciones para su retirada y Padilla no las acepta. Eso es fundamental porque además habla de la condición de igual a igual entre europeos, en caso colombianos, como debíamos ser tratados, pues nosotros no pretendíamos tener una independencia a medias, sino una independencia completa, y eso significaba no aceptar condiciones de ejércitos que ya estaban derrotados. Eso me recuerda a una cita que me enseñaron en el liceo de Arturo Uslar Pietri, que dice: si pierde el combate de Maracaibo, la suerte de la guerra de independencia hubiera sido otra. Siguiendo esta frase, ¿qué cree usted que hubiera pasado si nosotros hubiéramos perdido esa batalla? Sí, bueno, es una batalla decisiva porque, como decíamos anteriormente, nos da la posibilidad, primero, de acceder a esa zona geoeconómica a favor de la República. Y segundo, de cerrarle al ejército realista la posibilidad de mayor aprovisionamiento y mayor consecución de armas, ¿no?, y de hombres, de caballos, de todas las cosas que se necesitan para las batallas. Recordemos que Morales, que fue el último capitán general de la Capitanía General de Venezuela, creía que podía retomar los territorios si controlaba solamente Coro y Maracaibo, y podía controlar los territorios porque ellos estaban también en Perú muy fuertes. Entonces decían, bueno, si nosotros avanzamos desde Perú hacia el norte, controlamos Venezuela, y si avanzamos por el Caribe, entramos por Cartagena, llegamos a Maracaibo, avanzamos a tierra firme, controlamos Nueva Granada, hubiese sido, por supuesto, otra la realidad a la que nos hubiésemos enfrentado. Definitivamente las condiciones estaban dadas para la independencia, pero hubiese costado mayor cantidad de vida. Recordemos que hablábamos ya de ejércitos diezmados por la cantidad de muertos, de repúblicas que estaban en condiciones económicas muy apretadas, que incluso contradicciones se presentaban para el financiamiento de la campaña del sur. Entonces, decir que perder Maracaibo o ganar Maracaibo le dio una cualidad diferente a la guerra claro, que llevábamos. Además del insumo económico después de esto, ¿cuál cree entonces que fue el legado que nos dejó esta batalla a nosotros como venezolanos?
Claro, el legado de la batalla naval del lago es la posibilidad de la unidad. Si nos unimos, todo es posible. Si nos unimos, así nos superen en número los enemigos, nosotros podemos vencer, porque estaba toda la población de la provincia de Maracaibo prácticamente dispuesta para la guerra y al servicio del ejército patriota, porque así como nosotros pasamos el páramo de Pisba y tomamos y vencimos en Boyacá, asimismo los neogranadinos no tuvieron miramientos para venir de Cartagena a entregar su vida en Maracaibo, ¿verdad? Porque podrían salir vivos o muertos de la batalla. La unidad entre Colombia y Venezuela, el territorio zuliano es un territorio que sintetiza lo que somos, un solo pueblo. O sea, un sentido de pertenencia que nosotros deberíamos tener como venezolanos. Muy bien. Antes de finalizar, nos gustaría que nos diera un mensaje sobre la importancia de estudiar la historia de Venezuela, nuestro país. Sí, Venezuela tiene una historia muy sui generis, una historia que está llena de anécdotas, relatos, que muestran la gran corriente histórica que significa el bolivarianismo. Y entenderlo, conocerlo, nos va a ayudar a entender el presente. Dicen que un pueblo tiene que saber de dónde viene y para dónde va. Y la historia nos da la posibilidad de tener un sentido de identidad. Estamos muy agradecidos con usted, profesora Anabel Díaz H., quien nos acompañó en esta historia, en esta increíble historia que nos cuenta en nuestro programa Quiero Saber. Gracias a ustedes por la oportunidad. Claro, es muy importante saber sobre esta historia, la batalla naval del lago de Maracaibo, que forma parte fundamental de nuestra historia como Venezuela. Antes de despedirnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @ViveTVOficial.